Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes aquí a todo el auditorio. Pues así es, fíjate que a unas horas de que concluya pues la etapa de campañas electorales para dar paso a la jornada electoral del próximo 6 de junio, el tema de la equidad de género sigue siendo un escenario complicado para las mujeres. Esto pues a pesar de contar con leyes que garantizan la participación igualitaria entre hombres y mujeres a las candidaturas, la realidad es que se sigue minimizando la capacidad de las mujeres en un proceso electoral. Y es que esto se puede apreciar en un análisis que realizó la organización La Observatoria Ciudadana Todas MX, donde se confirma que en esta campaña electoral el estado de Puebla fue la entidad del país que más agresiones hubo verbales y exclusiones a las mujeres que decidieron ser candidatas. Pues de acuerdo al estudio, en Puebla es donde más se utilizó el lenguaje excluyente y comunicación sexista en medios de comunicación durante las campañas electorales. En este análisis se deriva que Puebla acumula ya 14 denuncias por violencia, mientras que el segundo lugar es Yucatán con 5, seguido de Ciudad de México, Michoacán y Veracruz, que cada uno de estos estados tiene ya 3 denuncias cada uno. Sin embargo, no es el único estado, Gerardo, sino que en todo el país lo que se ha visto en este proceso electoral, que es donde es el primero donde se obliga a tener la equidad en las candidaturas, por lo menos más de 85 reportes de comunicación sexista, violento y excluyente, también de amenazas y violencia política debido al género a mujeres en diversas entidades de la República, realizada por medios de comunicación, de candidatos, de partidos y de legisladores hacia las mujeres. Y otro punto importante que hay que destacar, Gerardo, es que ahora las mujeres, las candidatas mujeres fueron agredidas no por sus propuestas, su iniciativa, sino por su físico. En este aspecto te puedo comentar que este estudio señala que las candidatas fueron cuestionadas, acusadas y exhibidas, pero por su físico. No se enfocaron nunca en ninguna de estas propuestas que ellas han impulsado. Escuchemos parte de lo que se señalaba en esta presentación de resultados, Gerardo. De la misma manera, las ofensas y los insultos, que por supuesto no los vamos a pasar aquí porque no se trata de revictimizar absolutamente a nadie ni dar ideas, fueron bastante constantes, permanentes, muy pues subidos de tono, lo diría yo así. Me parece que no hay ningún tipo de violencia que se pueda permitir. Sin embargo, esta ha sido de las elecciones más violentas en donde se juzgó, se priorizó la imagen física de las candidatas, su propia corporalidad, también el tema de la vida privada, su familia, etcétera. Hubieron ofensas, muchas vertidas en este sentido, y sobre todo esta despolitización de hablar de la imagen o la apariencia física de las candidatas cuando lo sustantivo verdaderamente son sus agendas, sus propuestas y todo lo que... Tu micrófono, Angélica. Conocer este análisis real de cómo realmente esta elección, que es la primera donde se debe de garantizar la equidad para las mujeres, no hubo esta equidad. A lo mejor sí se les dio la candidatura, pues lo vimos desde el proceso electoral que aquí en Puebla, por ejemplo, se había presentado una lista de candidatos, pero a cada rato el Instituto Electoral del Estado obligaba a los partidos políticos para que modificaran sus listas, derivados de que no cumplían con la equidad de género. En este aspecto, eso no significó que se les respetara, sino como lo hemos dado a conocer y lo hemos visto, las candidatas han sido exhibidas por su físico, han sido más criticadas y más cuestionadas y han sido agredidas verbalmente, no solo por los medios de comunicación, sino también por los integrantes de los otros partidos, sus propios contrincantes, y esto señala que el 2021 pues esa ha sido una elección más violenta hacia las mujeres, Gerardo. No, bueno, interesante que se haga este análisis, importante además, porque como bien lo dices tú, lo decía Edurne, ayer lo platicaba, pues sí, parece mentira, pero un proceso electoral donde ya hay un sustento jurídico para la paridad de género, la presentación de la 3 de 3, etcétera, en términos de la violencia, pues resulta que es el proceso más violento, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos como sociedad tenemos que ir aportando para terminar con ese tipo de violencia política en razón de género. Así es, Gerardo, y es que como lo vemos ahora, lo que se ha visto es que no solo son agredidas verbalmente, se ha exhibido la vida personal de las candidatas, se juzga, se mofa de cómo van vestidas, de cómo se arreglan, de cómo se peinan, y esto ha generado una violencia importante, y eso sí lo hemos apreciado. Por ejemplo, aquí que hemos cubrido las diversas, se han cubierto las diversas campañas electorales, ahora hay más mujeres candidatas y son más exhibidas, lo que significa que el hecho de que haya igualdad paritaria en el
tema de candidaturas no significa que les den un respeto real a las mujeres candidatas o que haya una competencia leal o legal en el tema de propuestas. Las propuestas, si tú te das cuenta o preguntas, muchos de las gentes no las conocen por parte de las candidatas. Sí nos enfocan a lo que ha comentado esta organización, que pues se enfocan más a una crítica, a un meme, en vez de estar pensando en esas candidaturas, Gerardo. Pues sí, insisto, yo creo que nos hace falta mucho como sociedad, porque sí hay un tema que tiene que ver con las autoridades electorales, pero como sociedad enfocarnos en esos temas, en el físico, como nos contabas, descalificar por la cuestión del físico, por la vida privada, pues son temas que no tendrían que suceder y sin embargo siguen sucediendo. Angélica, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, que tengan buena tarde.